Nos vamos hasta La Paz. El vocero presidencial habla de la coyuntura política del país. Escuchemos. Acciones políticas de un sector de la oposición hoy en día en el país que encuentra bajo estas modalidades el intento por lograr algunas formas de unidad, pero básicamente de tener un protagonismo que no se los confieren las urnas, que no se los otorga la voluntad popular, pero en el marco de las libertades políticas son acciones de orden político, fundamentalmente. No tienen una perspectiva y una trascendencia determinante en el país, causan ciertos malestares y cierta inestabilidad, por supuesto, pero Bolivia ya el 18 de octubre y también el 7 de marzo pasado ha reconstruido sus legitimidades y ha distribuido lo que son los poderes para los próximos 5 años. Y estos grupos tienen una legitimidad reducida y un poder aún mucho menor, pero es parte de la dinámica política. Ayer lo decía Luis Fernando Camacho que se quiere crear un comité de perseguidos políticos del actual gobierno. ¿Ustedes están persiguiendo a estas personas según afirma Luis Fernando Camacho? El término de la persecución política, Natalia, si uno se quiere detener en sus verdaderos alcances, persecución política ha significado a lo largo de la historia, pero en el gobierno de la señora Áñez, del cual ellos han participado, ha significado detención arbitraria, ha significado heridos de bala, ha significado muerte en el país, que te detengan y que después de que estás detenido te abran un proceso, inventando o trabajando alguna causa creada. Lo que hay hoy en día es un proceso de investigación con el debido proceso. El debido proceso significa que se está presumiendo la inocencia de las personas y hay una etapa de investigación. No hay perseguidos, no hay disparos de bala, no hay gente que pierde la vida como ha ocurrido en el inmediato pasado. Entonces hay una diferencia muy, muy grande. ¿Por qué intentan implantar en nuestra sociedad el tema de perseguidos políticos? Porque los hechos de noviembre de 2019 tienen un conjunto de responsables que no son pocos, Natalia, que es mucha gente que ha prestado su nombre y su apellido para participar en aquellos eventos que generaron una ruptura institucional y construyeron un gobierno no constitucional. ¿Cómo salen de aquel problema? Ahora que se está investigando, ahora que la justicia está empezando a moverse para ver qué sucedió y cuáles fueron los actores y sus responsabilidades. Pero había muchos actores y de ambos lados. ¿Se está investigando a ambos lados? Pero es un sector el que da el golpe de Estado. Es un sector el que genera la ruptura institucional, que esa es la parte sensible y delicada. La ruptura es quebrar la secuencia constitucional, el periodo de un presidente para, por la vía de la fuerza, poderlo sustituir. Ese conjunto de actores de un sector que se dio a la tarea de quebrar el orden institucional, hoy día tratan de unificarse, haciendo fuerza con sectores sociales, movilizaciones, creando un clima de cierta inestabilidad y de aparente fortaleza política para poder lograr impunidad, que básicamente estas acciones lo que quieren, Natalia, es impunidad, que no se juzgue, que se pueda pasar la hoja, y no es posible esto porque hay muertos, hay 37 muertos, más de 800 heridos, más de 1000 detenidos que están pidiendo justicia en el país. No piden venganza, te piden justicia, que se investigue y que se sepa quién ordenó, por ejemplo, disparar. Vocero, buenos días. Angélica Mérida lo saluda. Tenemos consultas también para usted. Usted y el ahora presidente Luis Arce, en su momento dijeron que el de Yanine Áñez era un gobierno de transición legal. ¿Ratifica esta versión? ¿Cuál es su posición actualmente? Angélica, ¿cómo le va? Buenos días, buen día también para todo Santa Cruz. Hay formas de hacer política y la gente de la derecha está muy dada desde hace tiempo, no es una cuestión de los últimos 20 minutos, desde hace tiempo están muy dados a poder, por ejemplo, hacer extracciones de declaraciones que uno haya podido tener. En el caso personal han tomado una declaración mía de una entrevista de 23 minutos que el periódico El Deber dice que realicé esa entrevista en diciembre, pero en realidad es del 13 de noviembre, al día siguiente de la
toma de mando del Estado por parte de la señora Áñez. El contexto de la entrevista, si usted tiene el tiempo para poderlo revisar, dice claramente que en Bolivia se ha producido una ruptura de Estado y hace un análisis sociológico de lo que era el momento. Yo he sostenido de forma permanente que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Y tengo un artículo de prensa que lo he comentado en muchos lados, que se llama Anatomía del Golpe de Estado, del 15 de diciembre de 2019. Y acá señala y permítame leer muy rápidamente, y dice que bajo estos señalados factores constituyentes de un golpe de Estado, los nuevos ataques al poder, los intentos de sustituirlo y buscar su recambio muestran técnicas y metodologías adaptadas a formas discursivas conectadas con la democracia y la libertad. La intencionalidad de observar legalidad y no violencia como argumentos que solicitan la no aplicabilidad de la categoría golpe de Estado a una acción de sustitución del Poder Ejecutivo no invalida que la usurpación golpee la institucionalidad. Se pueden intentar deformar algunos elementos, pero en los hechos reales existe, como lo ha señalado el presidente Arce también de forma reiterada, de forma permanente, el 22 de enero en su discurso al país también, existen todas las caracterizaciones que desde la ciencia política, la sociología, técnicamente muestran que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Y sucesión constitucional es la etiqueta con la cual había que lograr o intentar ser presentables ante la comunidad internacional, señalando que se habían respetado las formas en el cambio violento que se produjo en la titularidad del Poder Ejecutivo en Bolivia. Pero los hechos demuestran que fue claramente un golpe de Estado. Vocero, la Fiscalía General del Estado ayer ha admitido la acusación de juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez, 3 juicios de responsabilidades. ¿Qué opinión tiene cuando en este momento también hay un juicio penal ordinario contra ella? Son situaciones distintas, Angélica. El momento de investigación del actual proceso es por todos los hechos que se suceden hasta su toma de posesión. Estos elementos y lo hemos señalado de forma reiterada en la perspectiva siempre del análisis político, un conjunto de elementos que todos ellos entrelazados finalmente confeccionan lo que es un golpe de Estado. En las últimas horas, ustedes acá en el canal pasaron una noticia donde la señora Áñez hace una interpelación al entonces general Calimán y le hace una exigencia también y se lo dice con tono muy enfático, imperativo, que le está pidiendo todo ello en su condición de presidenta del Senado. Y nadie la había nombrado presidenta del Senado. Absolutamente nadie la había nombrado presidenta del Senado. Entonces, estos elementos, que es arrogarse una función para la cual no había sido nombrada, no tenía legalidad sobre ese cargo, confeccionan un conjunto de elementos que se están investigando ahora. A partir del 12 de noviembre hay otro conjunto de elementos que ya están en la lógica del desempeño de la función que tuvo la señora Áñez durante un año. Y ahí entran, le voy a mencionar solamente un tema, ahí entra la cuestión de la masacre de Sencata y de Sacaba, que no es un hecho anecdótico ni un evento casual. Ahí han fallecido hermanos y hermanas bolivianas, ahí se ha detenido y ahí se ha herido gente. Esto se tiene que investigar, pero eso sí, en el marco del juicio responsabilidades. Vocero, ¿cómo llegar ahora a una tranquilidad y pacificación del país, tomando en cuenta que hay convocatorias que se les podría salir de las manos? Lo primero que hay que lograr siempre, Natalia, es en esta polaridad tan exacerbada que hay en el país, lo primero que hay que lograr es cerrar el quiebre institucional de noviembre. El quiebre institucional ha exacerbado la polaridad social, la ha profundizado. Es una polaridad que está presente en el país desde 1825. Es un enfrentamiento entre miradas de soslayo con fuertes componentes, no matices, fuertes componentes de etnicidad, de racismo. Esto
es necesario poder cerrar este proceso del 2019 para que esta polaridad pueda ser parte de una construcción de pacificación en el país, donde nos reconozcamos como iguales, que nos aceptemos en las diferencias culturales, étnicas, y que fundamentalmente podamos construir a partir de complementariedad social. Para hacer aquello, usted tiene que encontrar justicia en lo que ha significado un hecho desgarrador como noviembre de 2019. Yo recuerdo muy bien, Natalia, haber señalado que las demandas en aquellos momentos se estaban exacerbando. Las demandas eran pedido de renuncia del presidente, del vicepresidente, de los diputados, de los ministros del Poder Judicial. Usted recuerda el señor Fernando Camacho señalando y diciendo que había que convocar a una junta cívico-militar para poder estructurar un nuevo gobierno. Todo ello se estaba exacerbando en aquella jornada, y en qué ha decantado finalmente en hechos como el de Sencata y el de Sacaba. Pero ¿cómo pacificar ahora la situación, vocero? Hay que encontrar justicia, hay que encontrar los niveles de responsabilidad de lo que ocurrió y cerrar aquel evento en el marco de la institucionalidad que tiene el país. Cerrar aquel evento sin que queden pendientes. A partir de ahí, construir un diálogo de pacificación, pero fundamentalmente de complementariedad social. Este país es muy diverso, no pueden quedar sectores marginados. Vocero, el presidente Luis Arce viaja a México. ¿Cuál es su agenda en este país? Permítame algo, Natalia, con el tema de la pacificación. Porque ayer hablaba con un señor, no viene bien siempre decir el nombre, que es uno de los mejores pensadores que tiene el país. Y el problema, yo le preguntaba a él, ¿por qué no avanzamos en las lógicas de pacificación? Porque no tenemos práctica. ¿Hace cuántos años que en Bolivia no se logra una concertación entre sectores que son contrarios políticamente, pero sus perspectivas y su convivencia social también? No tenemos práctica y no tenemos hábito. Y al no tener conocimiento de cómo se puede implementar esto, pues la opción finalmente termina siendo el choque entre distintos sectores. Solo han pasado 4 meses desde que el gobierno del presidente Arce ha tomado el mando del país, y los intentos de ruptura, de desestabilizar la gestión, de abreviar su mandato, ya están buscando estructurarse. Eso muestra una endeble capacidad democrática para poder construir desde la oposición, por ejemplo, opciones y ofertas políticas para el país que puedan ser atractivas. Se puede ser de derecha, se puede tener un pensamiento muy claro, democrático, modernizador del país, pero lo que la derecha tiene en Bolivia, unos sectores, pero los que mayor protagonismo tienen, es una derecha de rupturas, y solo han pasado 4 meses. Bien, vocero, le decíamos, la agenda del presidente Arce en México. Son... Hace unos meses, alrededor de 2 meses atrás, ya el presidente López Obrador invitó al presidente Arce para unos festejos y unas fiestas de efemérides en México, para lo cual está asistiendo. Es una visita fundamentalmente protocolar, Natalia. Bien, gracias, vocero, por estar con nosotros.